Buenas tardes. En esta segunda reunión de juzgadoras del Poder Judicial del Estado de México, es un honor y un privilegio tener la presencia de nuestra invitada, la maestra Beatriz Pajés Rebollar, de quien me permitiré leer algunos datos curriculares. Beatriz Pajés Rebollar nace en Guadalajara, Jalisco. Es hija del legendario periodista José Pajés Yergo, fundador de las revistas semanales Hoy, Mañana y Siempre. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, donde después impartió clases. Ha trabajado como articulista y reportera de distintos medios nacionales. Ha sido conductora, reportera y editorialista en distintas cadenas de televisión como Canal 11, Televisa, Multivisión y Canal 40. Comentarista política en diversos programas radiofónicos, participó como integrante de la mesa de análisis político de Batitlán, conducida por Broso. Durante su trayectoria profesional ha entrevistado a diferentes personalidades, entre las más destacadas se encuentran el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz. Esta entrevista fue editada por el gobierno cubano y después en México, con el título Fidel Castro, presente y futuro de Cuba. Entrevistó también al jefe espiritual del budismo tibetano, Dalai Lama, al secretario general de la ONU, Boutros Ghali, y expresidente de la República de Haití, Jean-Bertrand Aristide. Ha publicado cientos de artículos sobre la situación nacional e internacional, y dictado diversas conferencias en numerosas universidades de la capital y en toda la República Mexicana. En el año 2006 fue electa diputada federal por el principio de representación proporcional. Participó también como miembro de las comisiones de Cultura, Equidad y Género y en la de Feminicidios, junto con otros legisladores de distintos partidos. También fue autora de la reforma constitucional para el derecho de la cultura y como integrante del Grupo Republicana Laica, impulsó la reforma del artículo 40 de la Constitución para definir al Estado mexicano como una república representativa, democrática, federal y laica, iniciativa que fue aprobada en febrero de 2010 por la Cámara de Diputados. En el marco del centenario de la Revolución Mexicana, coordinó la obra Revolución e Instituciones, en la que participaron destacados académicos, historiadores, políticos e intelectuales. Ha sido secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En 2016 fue diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal, en donde fue parte del grupo de legisladores que redactaron la Carta Magna de la Ciudad de México. Integró las comisiones de Carta de Derechos y la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático. Ha recibido diversas condecoraciones como la medalla Gandhi King y Queda por su labor a favor de la paz entre los pueblos. En 2008 fue candidata al Senado de la República por el principio de mayoría relativa por la Ciudad de México. Actualmente es directora general de la revista Siempre. Sin más preámbulos, queda en uso de la palabra la maestra Beatriz Pajés Rebollar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me paso para acá, voy a estar más cómoda con los papeles y todo. Ante todo, muchísimas gracias a la Escuela Judicial del Estado de México, especialmente a su director Víctor Rojas por la anfitrionía, y a mis queridas amigas magistradas que me hicieron favor de invitarme. Hago una muy rápida lectura de la magistrada Erika Isela Castillo, a la magistrada Alejandra Almazán, a Sara Bonilla, a María de la Luz Quirós, por supuesto, y de manera muy especial a la magistrada Armida Ramírez, a Patricia Martínez, a Cristina Miranda, a Perla Palacios, a todas ellas, muchísimas gracias, y a cada una de las presentes por su presencia. Creo que
debo de agradecer a la ministra Margarita Luna Ramos el que hoy nos encontremos, y yo en especial me encuentre aquí. Durante el foro sobre equidad e igualdad de género que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mitad de este año, tuve la oportunidad de platicar con varias de ustedes y de ese encuentro derivó esta invitación. Durante el diálogo que ahí se dio entre las empresarias invitadas a participar sobre el largo y sinuoso camino que las mujeres tenemos que recorrer para ser reconocidas dentro de nuestra profesión, se abordó de varias maneras otro de los grandes obstáculos que siguen impidiendo la igualdad entre hombres y mujeres, y esto es el lenguaje sexista y excluyente. El lenguaje, como ustedes saben, es un espejo, es reflejo y expresión de una época, reflejo y expresión de una moda, reflejo y expresión del estrato socioeconómico y cultural al que pertenecemos. Es un reflejo y expresión de la educación o de la no educación que tenemos, que hemos recibido, pero sobre todo, el lenguaje es una superficie cristalina donde queda en evidencia la visión, opinión y conceptos que tenemos del mundo y de las cosas. Eres lo que comes, pero también eres lo que hablas. No hace falta que alguien esté recostado en el diván de un psicoanalista para conocer sus resortes internos. Tampoco es necesario contratar a un servicio de espionaje para saber si una persona es racista, violenta, ambiciosa o pacífica. Basta con fijarse bien en las palabras que usa y cómo las utiliza para tener un perfil de su personalidad. Es así como podemos saber si tenemos enfrente a un misógino, a un macho consumado, o si por el contrario, estamos tratando con un individuo liberado de prejuicios. El lenguaje, en resumen, muestra los valores de una persona y de una sociedad. Pero también hay algo más. El lenguaje es un reproductor y multiplicador de estereotipos, como lo acaba de usted de mencionar, magistrada, ideas preconcebidas, clichés, que influyen la conducta de los individuos, que los llevan a odiar a los negros, a los indígenas, a los judíos y sin duda a las mujeres. El lenguaje opera como un botón que detona en la persona en el que nos escucha una serie de imágenes, de ideas, de emociones. Un periódico británico llevó a cabo una investigación sobre las frases cliché que los mexicanos utilizamos con frecuencia. Fíjense en la connotación que tiene cada una de ellas. Cásate con un güero para mejorar la raza. Trabajo como negro para vivir como blanco. Tenía que ser vieja. Se fue como las chachas. Se viste como las gatas. El niño es morenito, pero está bonito. Calladita, te ves más bonita. ¿Qué hay en esas frases? Racismo, sexismo, misoginia, exclusión. Expresiones aparentemente inofensivas que se van heredando de una generación a otra, dichas en muchos casos de manera inconsciente, pero que reproducen un tipo de mentalidad,
de prejuicios, de estereotipos que determinan una forma no solamente de pensar, sino de relacionarse con los demás. Hay un libro de la filóloga y feminista costarricense Yadira Calvo, que en el 2017 tuvo un gran éxito de librerías titulado De mujeres, palabras y alfileres, el patriarcado en el lenguaje, donde la autora hace una afirmación interesante. El lenguaje no es inocente. La lengua española tiene sexo, y ese sexo es masculino. El lenguaje es un instrumento de un grupo de poder. En el nazismo, en los regímenes autoritarios, hay palabras que sirven para indoctrinar. Confieso que hasta hoy caí en la cuenta del sexismo lingüístico que hay en los diccionarios, sobre todo en los viejos diccionarios. Fíjense una cosa, hay un estudio que da cuenta de cómo algunas editoriales definían todavía en los 90s la palabra mujer y la palabra hombre. Para explicar lo que es una mujer, se recurría a adjetivos como esposa, hija, prostituta, mujer fatal. En una página de internet me encontré la siguiente definición de mujer. Palabra que se usa para definir al ser humano del sexo femenino que tiene senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de falopio. Pero cuando se trataba de definir al hombre, se decía, es un ser dotado de inteligencia. Punto. Pero hay algo igualmente interesante. Sostienen algunos estudiosos de nuestra lengua que el español es un idioma que responde a la visión del varón, no del ser humano, sino del patriarca, del cacique, del don Juan. Otros estudiosos, como Concepción Company, filóloga de la UNAM, niega esta hipótesis. Dice que la gramática es neutral. Ella dice, es un mero recipiente. Somos los humanos, señala, los que discriminamos, pero no la gramática, sino el discurso que llegamos a elaborar. Quiero decirles que el androcentrismo y sexismo lingüístico, es decir, la exclusión de género en el lenguaje, es uno de los temas que desde tiempos lejanos ha generado no solamente apasionados debates, sino que incluso ha llevado a la muerte a quienes se han atrevido a exigir más equidad en su conformación. A finales del siglo XVIII, una feminista francesa de nombre Olympia Gouche fue condenada a la guillotina por haber criticado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De Gouche denunciaba que al referirse al hombre y al ciudadano solamente, las mujeres, fuéramos obreras, burguesas, aristócratas o campesinas, quedábamos automáticamente excluidas de esos derechos. Ustedes saben que la ausencia de un término, de una palabra, de un artículo, de una ley, puede llevar a hacer una interpretación parcial, sesgada, omisa, injusta de esa ley. Tan esos vacíos siguen presentes que hoy, como ustedes saben mejor que yo, se trata de modificar diferentes legislaciones para incluir los derechos de la mujer lo mismo en el ámbito laboral que en el económico o educativo. Somos, por decirlo así, nuevas todavía en el mundo de las garantías. Pero ya que estamos en el mundo de lo jurídico, me quiero referir a un hecho interesante. Carmen Calvo,
jurista especializada en Derecho Constitucional y vicepresidenta de España, quien, por cierto, acaba de felicitar a todas las mujeres que ganaron por el Partido Demócrata las elecciones de Estados Unidos, se aventó hace un año un tiro muy audaz. Le llamó por teléfono al presidente de la Real Academia Española, lo que nosotros conocemos aquí como la Real Academia Mexicana de la Lengua, para decirle que necesitaba un informe para incorporar el lenguaje inclusivo a la Constitución de España, o para decirlo de otra manera, para eliminar el imperio del varón en la ley fundamental. Calvo incluso le dijo: tenemos una Constitución en masculino, necesitamos dar visibilidad a las mujeres, una Carta Magna que refleje las conquistas laborales más recientes de la mujer, por ejemplo. Esta petición armó un verdadero lío en España, un escándalo mediático. ¿Qué le respondieron los académicos de la lengua a la ministra? Le dijeron que no se puede adaptar la realidad del lenguaje a intereses políticos, que el lenguaje inclusivo en la Constitución atentaría contra la economía del idioma, que desdoblamientos como padre, madre, hijo, hija, trabajador, trabajadora, llevaría a tener un texto poco manejable. Destacadísimos escritores, como el popular Arturo Pérez Reverte, autor de una cantidad impresionante de bestsellers muy exitosos, se burló de la propuesta de Calvo. Dijo que estaba dispuesto a renunciar a la Real Academia si se revisa la Constitución para adecuarla al lenguaje inclusivo. Pero hay otros análisis de carácter jurídico donde se sostiene que la inclusión lingüística, y eso ya se lo dejo a ustedes, yo no soy abogada, sostiene que la inclusión lingüística constitucional no es tan sencilla, porque exigiría, en el caso de España, una amplia mayoría en el Congreso e incluso, de acuerdo a esas leyes, hasta un referéndum. Este es un tema, de cualquier manera, independientemente de las leyes de cada país, este es un tema que ha comenzado a ponerse de moda en varias naciones y sobre el que creo que tenemos que estar muy atentas y atentos y preparados para que, en caso de que esta propuesta llegue a México, estudiar su viabilidad. Sin duda, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las constituciones locales tendrán que comenzar a contar más ampliamente con ese lenguaje inclusivo, ver de qué manera se le incorpora. De cualquier manera, es un tema que creo que de aquí para adelante no se va a poder eludir. Durante el foro sobre igualdad y equidad de género que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos sobre la paradoja que existe entre leyes muy avanzadas para combatir la violencia y la discriminación de género, como por cierto la tiene el Estado de México, y la falta de aplicación de esas mismas leyes. Había un anarquista francés que decía: yo no quiero la ley en una tabla de madera, la quiero en la cocina de mi casa. Y yo agregaría a esta paradoja algo más. El que todo ese avance jurídico no ha derivado en la construcción de una cultura de género que abarque todo el sector público como a la ciudadanía en general, se debe a varias razones. A ver, ¿no les parece contradictorio que, por un lado, existan leyes federales y algunas estatales muy vanguardistas y, por el otro lado, tengamos policías, ministerios públicos, jueces, juezas, partidos, legisladores, empresarios, comunicadores,
maestros de escuela y ciudadanos de todo tipo afectados por prejuicios y fanatismos de género. Por un lado, una gran ley y por el otro lado, una mala realidad. Sabemos que los operadores de justicia están obligados a juzgar con perspectiva de género, pero la realidad nos dice que todavía hay sentencias inspiradas en atavismos culturales. ¿Qué le hizo usted a su agresor, a su marido, para que la tratara así? Preguntó un juez de Ecatepec a una mujer que había sido violada y que representaba desgarre de útero y de recto. Recuerdo que en el año 2016, la organización internacional Women's Link otorgó el premio Garrote, así se llama el premio, a un juez español que preguntó a la víctima si había cerrado bien las piernas para evitar que su marido la violara. Y también fue galardonado un juzgador mexicano que retiró a una mujer la custodia de su hijo porque no cumplía con el rol tradicional de una madre. Y también hay juezas, hay que decirlo, dominadas por una cultura patriarcal que influye de manera determinante a la hora de analizar casos donde la mujer es víctima de violencia. Señalo estos ejemplos para subrayar que si no hay perspectiva de género a la hora de estudiar y aplicar una ley, menos puede haber un lenguaje incluyente que opere como herramienta complementaria dentro de un proceso judicial justo. Es duro decirlo, pero si tenemos un policía o un abogado educado en hogar machista y este policía o este abogado no ha roto o no se le ha ayudado a romper con ese esquema cultural, va a ser muy difícil que opere con otro tipo de perspectiva. Hay algo que no se ha hecho, y lo que no se ha hecho es construir desde todos los ámbitos, de manera integral y transversal, una nueva forma de pensamiento, un nuevo modelo de relaciones interpersonales de igualdad, tolerancia y respeto. No se han inculcado los nuevos valores y principios universales de los derechos humanos. Hace algunos días leí que Escocia va a incluir en los planes de estudio de las escuelas y de las universidades la cultura LGBTTI. Confieso que me sorprendió la noticia y de pronto no entendí su trasfondo. De lo que se trata es de que las garantías constitucionales a favor de la diversidad sexual sean completadas con una cultura que permita combatir desde la infancia la homofobia. Si a las leyes no se les pone a caminar y a convivir cotidianamente en las calles, en los hogares, en las escuelas, en las oficinas, esas leyes, como ocurre en muchas ocasiones hasta el día de hoy, van a parar a los cementerios de la letra muerta. Si no trasladamos al lenguaje el respeto a los derechos humanos al día a día, vamos a seguir reciclando mentalidades fóbicas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, en este caso yo me incluyo, en todo esto? Un papel estratégico. Creo que periodistas, comunicadores, locutores, debemos comenzar a ser capacitados en el uso de un lenguaje que no discrimine. Estamos obligados a entender que las palabras también matan, las palabras también asesinan. Pueden matar la esperanza y el derecho de millones de niñas y mujeres a ser aceptadas, incluso a no ser asesinadas. El perfil psicológico, ustedes, las penalistas, lo saben mejor que yo, el perfil psicológico de un feminicida es el de alguien que nació y creció
en un ambiente de violencia y discriminación. Fue testigo de cómo su padre o padrastro golpeaba a la madre. Es producto de un patriarcado de dominio donde a la mujer no solo se le maltrata física, sino psicológica y verbalmente. Así que los medios deben estar obligados a romper con imágenes, conductas y formas de expresión que contribuyan a reciclar y perpetuar estereotipos machistas. Miremos lo que ocurre, por ejemplo, en la prensa deportiva. Pongamos atención en el lenguaje que utilizan los comentaristas que narran pues, un partido nacional, como es el fútbol. Ahí se habla de virilidad, de masculinidad, de coraje, de fuerza, de potencia, de que el fútbol es un juego de hombres. La profesora en filosofía de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero, señala en su libro Sexismo lingüístico y discursivo en la prensa deportiva española, que igual se puede aplicar para México, que el discurso deportivo se sigue confeccionando desde la óptica masculina. Dice que más del 90% de los titulares deportivos se redactan en género gramatical masculino y que la incorporación paulatina de las mujeres al ámbito deportivo ha propiciado la creación de términos femeninos que antes no existían. Por ejemplo, árbitra, jueza de línea, pero al mismo tiempo se viene haciendo un uso correcto de esas designaciones. Se dice la capitán en lugar de la capitana o la técnico en lugar de la técnica. El fútbol me trajo a la mente un incidente que pintó de cuerpo entero el machismo de un popular jugador de fútbol, que hoy, por cierto, es gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Blanco le gritó a Virginia Tovar, la primera árbitra en un juego de fútbol, y esto ocurrió en un juego América-Irapuato en el 2004, le gritó que se fuera a lavar platos porque no servía para otra cosa. Los comerciales, las telenovelas, así como las series de televisión, nos siguen condenando a ser amas de casa, madre sojuzgada, amante, mujer fácil, pero muy esporádicamente nos muestran como seres pensantes, capaces de tomar decisiones. Pero lo que hoy se ha convertido verdaderamente en un arma de destrucción masiva, y lo comentaba hace un momento con mis amigas las magistradas, un arma de destrucción masiva contra la dignidad de las personas, pues es, como ustedes saben, el uso de las redes sociales. Varias investigaciones han demostrado cómo la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia en todos los ámbitos ha crecido exponencialmente en Twitter y en Facebook. CONAPRED creó en 2012 una aplicación denominada Tweetbalas, palabras que hieren a México, para monitorear el tipo de términos que se utilizaban en las redes, y se encontró que la mayor parte de las frases ofensivas estaban dirigidas a las mujeres. Hashtag gata, hashtag zorra, hashtag forever sirvienta, hashtag etcétera, etcétera, etcétera. También habría que analizar qué tanto ha evolucionado el discurso en los partidos políticos. En Google hay toda una lista de las frases misóginas y homofóbicas a las que gustan recurrir los políticos mexicanos. Otro personaje folclórico que ustedes conocen bien, Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador de Nuevo León, tiene expresiones como: mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja, entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja. Vicente Fox, ¿se acuerdan?, hizo célebre aquella frase lavadora de dos patas. Y bueno, cuando la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, estaba en campaña,
Sus oponentes colocaron espectaculares donde le decían que las mujeres debían estar como las escopetas en un rincón y no gobernando. Bueno, y muy recientemente escuchamos al presidente electo, llamar corazoncito, a una reportera para evitar contestar la pregunta que le hacía. Entre el sexismo, el androcentrismo y la violencia política en contra de la mujer hay una línea divisoria muy tenue. El sexismo lingüístico es, de acuerdo a los especialistas, la falta de estima y la devaluación de la mujer, la discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. El androcentrismo es la ocultación o la invisibilidad de la mujer y la valoración única del hombre. Si ustedes encienden el televisor y ponen el canal del Congreso, van a ser testigos del marcado androcentrismo que hay tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Fíjense nada más en las escenas. En el Pleno, los circulitos que se forman para negociar pactos, alianzas, discutir iniciativas, los que platican en voz baja y acuerdan son varones, son diputados, son senadores. Ahí no estamos nosotras. Nosotras, aunque hoy ocupamos casi la mitad de las curules por la reforma del 50-50 que se hizo, pues ahí estamos, muy bien. Pero estamos sin tener voz y estamos sin tener liderazgo político. Ojo, no nos vayamos con la finta. Estar sentada en una curul no significa tener liderazgo. Ese todavía no lo tenemos, ¿eh? El lenguaje inclusivo es y seguirá siendo uno de los más grandes debates y uno de los temas más complejos de este siglo. ¿Por qué complejos? Porque, como ustedes saben, no todos los idiomas tienen la misma estructura gramatical. En una lengua tan diversa y tan rica como es el español, tenemos palabras, adjetivos, verbos para designar de varias maneras el mundo. Y hay idiomas en que las reglas son mucho más rígidas y limitadas. En la Conferencia de Pekín de 1995, mejor conocida como la Conferencia de Beijing sobre la mujer, 180 gobiernos firmaron un documento donde se adoptaba el vocablo inglés gender, sexo, para combatir la violencia y desigualdad de género. Se aceptó este acuerdo aun y cuando hay idiomas, como es el inglés, donde el género no existe. El de se puede traducir como él o ella, dependiendo del contexto del contenido global. Y creo que al final del día, eso es lo importante. Sin restar, por supuesto, importancia a la adaptación del español para que se visibilice a través de las palabras a la mujer, lo verdaderamente trascendente es que deje de haber contenidos cargados de misoginia. La gramática, como bien lo habíamos dicho, es un mero recipiente. Todo depende del uso que le demos. La mejor forma de saber que una sociedad ha evolucionado, que ha introyectado, que ha hecho propios valores como el de la igualdad de género, es cuando las palabras se convierten en una prolongación de esa nueva cosmovisión. La lengua condiciona la manera de pensar, pero también el pensamiento es un espejo de lo que se habla. Pablo Neruda u otro poeta chileno, Vicente Huidobro, decían: quiero que me entierren en una palabra. Bella frase. Quiero que me entierren en una palabra. Buscaban pasar estos poetas a la eternidad contenidos en la palabra libertad, paz, amor, justicia, tal vez, no lo sé. Y creo que hoy nuestro reto, lo que tenemos que lograr,
es que cada mujer se convierte en sinónimo de la palabra igualdad, ni más ni menos, pero eso exigimos por derecho. Muchas gracias. Beatriz Pajés Rebollar ha disertado magistralmente sobre la importancia y trascendencia de la inclusión del lenguaje en las sociedades y su cultura, así como en sus instituciones. Muchas gracias por esta extraordinaria ponencia y le damos nuevamente un aplauso. Asimismo, con ese fuerte aplauso, en reconocimiento a la ponencia magistral, solicitamos a la magistrada Armida tenga bien realizar la entrega que, a nombre del Poder Judicial y de la Escuela Judicial del Estado de México, por una muy buena merecida, un buen merecido reconocimiento por esta extraordinaria ponencia magistral de la maestra Pajés. Muchas gracias, enhorabuena.